Título: Pedro no era dispensacionalista, pretribulacionista. La idea básica del dispensacionalismo pretribulacionista, como hemos expresado, radica en la creencia de que Dios tiene un plan aparte para Israel como nación, ya que, según él mismo, Dios lo escogió sobre todos los pueblos. Por ende, la Iglesia e Israel no son lo mismo. La suposición que elimina la teoría dispensacionalista pretribulacionista es establecer la separación entre Israel y la Iglesia. La pregunta de estudio es la siguiente: ¿escogió Dios desde la eternidad a individuos que serían llamados y salvos mediante la fe para formar su pueblo, o escogió solamente a una nación como su pueblo? Presentaremos que Pedro no sostuvo la posición que sostiene la separación entre judíos y gentiles como dos pueblos distintos. Que tampoco enseñó la idea de dos pactos, uno para cada pueblo, sino que expuso y defendió que Dios tiene un solo plan, en Cristo, y que los creyentes son los que conforman ese plan en un solo pueblo, su Iglesia. Veamos lo que tiene que decir el apóstol Pedro con relación a la creencia dispensacionalista pretribulacionista. Primera Pedro 1:1-2 enseña que los elegidos están compuestos por judíos y gentiles, los cuales Dios conoció de antemano porque los eligió para salvación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Primera Pedro 1:1-2. La epístola va dirigida a los expatriados de la dispersión, términos usados comúnmente para los judíos que vivían fuera de Israel mismo, pero que también vendrían bien para los cristianos. Especialmente lo sería para aquellos cuyo primer contacto con el Evangelio ocurrió en una sinagoga, fueran ellos judíos o gentiles, aunque en un sentido muy real correspondería a todos los creyentes en el ambiente hostil en que vivían. El encabezamiento. Primera Pedro 1:1. A los extranjeros, peregrinos espirituales, esparcidos, griego, de la dispersión. Indica claramente a los cristianos de la dispersión judía como los lectores, aun cuando se incluyan los cristianos gentiles como injertados en el tronco judeocristiano por la adopción y la fe, siendo así parte del verdadero Israel, como lo prueban el 1 Pedro 1:14, 1 Pedro 2:9 y 10, 1 Pedro 3:6 y 1 Pedro 4:13. Si únicamente los judíos son los hijos del pacto de Abraham, entonces, ¿cómo explicamos que Pedro, siendo judío, incluya en su carta a gentiles como elegidos en el mismo pacto? 1 Pedro 2:6-8 expone que no todos los judíos se salvarían, pues para muchos Jesús sería piedra de tropiezo y roca que hace caer. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. 1 Pedro 2:6-8. Si todos los judíos por ser descendientes de Abraham son hijos del pacto, entonces, ¿cómo explicamos que en el Antiguo Testamento muchos de ellos no entraron a la tierra prometida y según el Nuevo Testamento, muchos tampoco creyeron en Cristo para ser salvos? 1 Pedro 2:9-10 presenta que los judíos, y los gentiles que creen en Cristo forman parte del mismo pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 1 Pedro 2:9-10. En 1 Pedro 2:9-10, el apóstol manifiesta que judíos y gentiles en Cristo son el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa y el pueblo adquirido por Dios previamente testificado o anunciado en el Antiguo Testamento. Si solamente los judíos son los herederos e hijos del pacto, entonces, ¿cómo explicamos que Pedro presenta que del mismo pacto participan los gentiles que creen en Cristo? Hechos 3:22-26 muestra que no todos los judíos eran hijos de los profetas, y del pacto que Dios había hecho con Abraham. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo.
Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 3:22 al 26. Si todos los judíos por ser descendientes de Abraham son hijos del pacto, entonces, ¿cómo explicamos que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, limitara esto a los que únicamente creyeron en Jesús? Hechos 15:7 al 11 enseña que Pedro comprendió, y defendió que los gentiles que abrazaban la fe de Abraham eran tan cristianos como los judíos que creían, no haciendo diferencia entre ellos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos 15:7 al 11. Pedro claramente afirma que no todos los judíos se salvarían por ser descendientes de Abraham, así como tampoco hace exclusión de los gentiles, sino que los reconoce como iguales en el plan de Dios en Cristo. Título. Conclusión. Concluimos que una mirada a las cartas de Pedro, así como a su predicación y enseñanza en el libro de los Hechos son la mayor evidencia de que no estableció separación entre judíos y gentiles como el pueblo de Dios. El apóstol entendió que el pueblo de Dios está compuesto por los elegidos que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo y que tal asunto, nada tiene que ver con tener nacionalidad judía. Pedro estaba consciente de que solamente existe un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por consiguiente, concluimos que el apóstol Pedro no era dispensacionalista pretribulacionista.